Bien, en esta ocasión quiero construir una tabla de frecuencias para un determinado conjunto de valores que ya no son etiquetas, sino que ya son números. Vamos a ver ese conjunto para darnos una idea cabal de a qué me estoy refiriendo. En este caso, mi conjunto de datos se refiere a el grado en el que se encuentran 80 estudiantes de educación primaria seleccionados al azar. Solo se les preguntó el grado en el que se encuentran. Como podemos darnos cuenta, son pocas las variaciones o son pocos los valores que puede tomar nuestra variable. Tenemos un 1, 4, 6, 3, 5... Es decir, se sobreentiende que como son estudiantes de primaria, pues solo pueden tener uno de 6 valores, desde primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Por lo tanto, son pocos los rangos o las clases en las que agruparíamos el conjunto de valores. Así que no nos conviene construir una tabla de frecuencias para datos agrupados, que se conoce así es otro nombre con el que se conoce a las distribuciones de frecuencia, en las que sí tenemos que elaborar clases, que son más que valores individuales, son rangos. Ese no es el punto, porque como podemos darnos cuenta, son pocos los posibles valores que pueda asumir nuestra variable. Así que por principio de cuentas no deberíamos entonces de construir, de calcular ni anchura, ni número de clases, ni nada de eso por el estilo. Así que sabemos que como son del 1 al 6, aquí ya los podemos capturar para construir lo que viene siendo la tabla. Pero supongamos que son tantos valores y en realidad no sabemos cuántos deberían de ser. Así que vamos a copiarlos para hacer un filtro. Hay que asegurarnos de que copiemos. La hoja de cálculo pues muestra esto para indicar que sí se ha copiado. Y vamos a crear otra hoja. ¿Por qué? Porque la función de filtrado que vamos a aplicar resulta que afecta a todos los valores que se encuentran en la hoja, y no queremos que eso pase porque queremos conservar los datos originales. Así que construyo, o creo más bien, otra hoja y pego, asegurándome que sea pegado de tipo número. Lo hago de esta manera. Cabe mencionar que quiero mis valores en una sola columna, así que comienzo a moverlos. No copiarlos ni pegarlos, sino simplemente moverlos. Lo que debo de hacer entonces es dejarlos todos en una sola columna. Así que procedo ahora a seleccionarlos todos, asegurándonos de que realmente estén todos seleccionados. Y me voy aquí al menú datos, paso a más filtros y luego filtro estándar. Me aseguro de que la columna coincida, de que la condición sea esta precisamente, la de igual, y en valor pongo no vacío. Luego me voy a opciones y aquí, contrario a la tabla que hicimos anteriormente en un video anterior, teníamos que cliquear esta opción junto con la de sin duplicados, que esta es realmente la que nos conviene. Para este caso no hay que cliquear esta, hay que dejarla así como estaba. Solamente nos interesa la de sin duplicados. Entonces, ya asegurándonos que esto ha sido seleccionado, le damos en aceptar y nos damos cuenta de que ya nos copió, nos eliminó todos los valores que se repetían y quedamos con 1, 4, 6, 3, 5 y 2. Así que ya podemos prescindir de esta hoja, pero necesito copiar estos valores, asegurándome de que realmente los haya copiado. Así que copio, vemos que sí los copió. Bueno, si lo seleccionó y los copió, y me devuelvo a la hoja 1 y me voy a poner aquí. Aquí voy a darle entonces pegar otra vez como número y compruebo que sí me los haya copiado y pegado todos. Ahora, como es un conjunto de datos que ya son numéricos, debemos de tomar en cuenta que no es lo mismo el primer grado que el cuarto. Es decir, el cuarto es un grado que está más arriba del 1. Así que, contrario a las variables nominales en las que el orden no importaba, por ejemplo, teníamos colores y decíamos, bueno, ponemos el rojo y enseguida el azul, no implicaba nada, no significaba nada que algo fuera azul o que fuera rojo. No había ninguna diferencia palpable, ninguna diferencia cuantitativa. En este caso sí la hay, así que no es lo mismo que estén en primero, no tiene el mismo valor que estén en primero o que estén en cuarto. Quiero darle entonces a esto una jerarquía porque es un conjunto de datos ordinales. De nuevo, el 6 es el más alto, por lo tanto el 6 tiene que estar al final.
Así que lo que hago es seleccionar el conjunto de valores y presionar el botón orden ascendente. Esto es para asegurarme que los haya ordenado del menor al mayor. Si lo hubiera hecho al otro lado, en el orden descendente, lo hubiera hecho entonces a la inversa. Pero me interesa que sea así, del menor al más grande. Esto entonces se correspondería con mi categoría. Lo voy a dejar en minúsculas. Esas son las categorías, o bien podemos decir que son los grados. Así que voy a darle un poco de formato a esto para que se vea un poco mejor. Ahora ese mismo formato lo voy a copiar para las columnas que siguen. Y quiero que todos los valores también queden centrados. Así que, ¿qué es lo que sigue? Pues contabilizar, contar cuántos estudiantes tenemos en primer grado, cuántos tenemos en segundo, cuántos en tercero, cuántos en cuarto, quinto y sexto. De la muestra de 80 estudiantes que recogimos en esta tabla. Así que procedemos entonces a escribir nuestra función, que será la misma que en el video anterior. Recuerden, hay que seleccionar todas las celdas que van a ser afectadas, en este caso las celdas contiguas a los grados. Como son 6 grados, tenemos que seleccionar entonces 6 celdas para la columna de la frecuencia. Se me está pasando de escribirles el nombre a dichas columnas, entonces vamos a hacerlo. Esta sería entonces la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Listo. Entonces, ahora sí, selecciono, como son 6 celdas de categorías, o en este caso de grados, selecciono 6 celdas. Así como las seleccioné, no hago nada, no hago más nada, solamente escribo el signo de igual para comenzar a escribir nuestra fórmula, nuestra ecuación, nuestra función, la cual será contar sí. Contar.sí. La seleccionamos y nos pide que introduzcamos primero el intervalo, que se refiere a los datos originales, son todos estos. Ya seleccionados, escribimos la coma que nos indica aquí en la sintaxis y luego el criterio. ¿Cuáles van a ser los criterios? Pues las celdas que corresponden a las categorías o los grados. Ya asegurados de que lo hicimos, podemos dar enter, pero no es el enter normal, no vamos a aceptar la función como tal, sino que lo que tenemos que hacer es introducir el comando para matrices, que es el enter, pero antecedido por 2 teclas, que es control, la que típicamente tenemos en la esquina inferior izquierda del teclado, con la etiqueta CTRL, y la tecla que se encuentra arriba de la misma, que es shift. En ocasiones sí dice shift, en otras ocasiones, en otros teclados, es solo una flecha que apunta hacia arriba. Esas 2 teclas se encuentran juntas, así que hay que presionarlas al mismo tiempo, y ya que estén presionadas ambas teclas, presionamos entonces enter. Y como podemos darnos cuenta, ya nos ha arrojado las frecuencias que corresponden a los grados. ¿Cómo se lee esto? Significa que de los 80 estudiantes, 18 están en primero, 10 en segundo, 12 en tercero, 17 en cuarto, 9 en quinto y 14 estudiantes de los 80 a los cuales les preguntamos su grado se encuentran en sexto. Este es entonces el significado de la frecuencia, la cantidad de veces que se repite un determinado valor. El primer grado entonces se repite 18 veces, 18 estudiantes de primer grado. Procedemos entonces a hacer la frecuencia absoluta acumulada. Esa frecuencia no es más que el conteo o la sumatoria de las frecuencias conforme se van dando, conforme vayamos avanzando de clase. Por lo tanto, como es un acumulado, la primera frecuencia tiene que coincidir precisamente con la primera frecuencia acumulada tiene que coincidir precisamente con la primera frecuencia, que en este caso es la del primer grado. Por lo tanto, seleccionamos esa celda y le damos enter. Tiene que coincidir, tiene que ser 18 porque solo ha habido una frecuencia. Por lo tanto, la acumulada es de esa misma frecuencia única. Pasamos a la segunda frecuencia acumulada y esa tiene que ser la suma de la frecuencia que ya teníamos, de la cantidad acumulada anterior, más la frecuencia
de la clase que sigue, que en este caso es la segunda, así que 18 más 10 tendría que darnos un valor de 28. Importante pues, los estudiantes de primer y segundo grados son 28 en total. Ya puedo arrastrar esto, debido a que esta misma fórmula la voy a repetir para el tercero, el cuarto, quinto, sexto grados, así que me aseguro de colocar el cursor aquí, observemos que cambia su forma y ya podemos arrastrar entonces. Y nos colocamos al final y vemos que sí coincide, son 80. Otra manera de comprobarlo es seleccionar las 6 celdas que se corresponden a la frecuencia absoluta y fijarnos aquí al final del software, en el fondo. La hoja de cálculo de LibreOffice nos indica aquí la suma, que en este caso tiene que ser de 80, porque son 80 valores, tal como la frecuencia absoluta acumulada nos lo está indicando, 80. Así que nos vamos a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la proporción, el porcentaje de valores que corresponden a una categoría específica con respecto al total. Por ejemplo, vamos a ver cuánto porcentaje de los estudiantes de primer grado se corresponden con respecto al total de la muestra. Esto se realiza dividiendo la frecuencia absoluta, que en este caso es 18, por la frecuencia absoluta acumulada final, que es esta, y daríamos un enter. A estas alturas podemos darnos cuenta que el 22.5% de todos los estudiantes de la muestra están en primer grado. Es decir, de los 80 estudiantes a los cuales les preguntamos el grado en el que están estudiando en educación primaria, el 22.5% se encuentran en primer grado. Así que ya llevamos un buen avance. Importante que si yo quisiera arrastrar esta fórmula así como está, nos va a arrojar una fatídica división por 0. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que la función de arrastre, cuando arrastramos una fórmula, lo que pasa es que la hoja de cálculo va cambiando también de celda. Debido a que, observemos aquí, la celda G2 y la celda H7. Si muevo entonces tiene que cambiar a la celda G3 y H8, que es exactamente lo que ocurre. Y pues en la celda H8 no tenemos nada. Y además ni siquiera es el valor que necesitamos. Así que es importante anclar o fijar las celdas que se correspondan o que necesiten un valor de una celda individual, como es este caso. Ya que estoy asegurado, ya fijé la celda H7, que es la de la frecuencia absoluta final. Ahora sí, ya puedo hacer este mismo movimiento y ya nos lo arroja. Importante comprobar que nos dé igual a 1 en la suma, que sí se cumple. Así que aquí podemos incluso tomar una pequeña decisión y convertir esta frecuencia relativa en frecuencia relativa porcentual o frecuencia porcentual, pero no tiene mucho caso, es solo multiplicar esto por 100. Podemos fijarnos entonces que el grado que tienen menos estudiantes es quinto grado, por la frecuencia absoluta que nos muestra, que es 9. Su porcentaje es apenas del 11.25%, así que sí es una cantidad bastante pequeña. Vamos a proceder entonces a hacer la frecuencia relativa acumulada, que no es más que la suma de las frecuencias relativas que van apareciendo. En este caso la primera tiene que coincidir con la del primer grado, que es esta, punto 225. La siguiente frecuencia relativa acumulada tiene que ser igual a la acumulada que ya tenemos, más la frecuencia relativa de la siguiente clase, de la siguiente categoría. Lo sumamos y resulta ser de punto 35. Eso significa que entre los estudiantes de primero y segundo representan el 35% de toda la muestra. Podemos ir arrastrando hasta llegar al final y darnos cuenta de que, vaya coincidencia, los estudiantes de primero, segundo y tercero se corresponden al 50% de toda la muestra. Esto es, pues, bastante curioso en realidad. Con esto ya terminamos nuestra tabla de frecuencias para datos no agrupados. No se agrupan porque la cantidad de clases es demasiado pequeña, son tan pequeños los posibles valores que puede tomar, que no tiene caso distribuirlos en clases como tal, en categorías, en intervalos, así que los dejamos tal como están
Prácticamente los tratamos como si fueran etiquetas, solo que la diferencia es de que aquí sí tenemos que ordenar las categorías, no como en las etiquetas que simplemente las colocábamos tal como aparecían. Así que esa es la principal diferencia y hemos terminado ya nuestra tabla de frecuencias. Ahora quiero pues ver cómo construir el diagrama que correspondería a estos valores. Así que voy a mover esto un poquito hacia acá para que quede espacio para escribir, bueno, para colocar nuestro diagrama. Así que antes de insertarlo, obviamente hay que seleccionar los valores que va a tomar como fuente de datos nuestro diagrama de barras. Ya que los tengo seleccionados, la columna de grados y frecuencia, me voy a insertar el diagrama y podemos darnos cuenta que el diagrama se coloca de manera más o menos automática para alcanzar a dejarnos ver los datos originales, en este caso en nuestra tabla. Y otra cosa importante, aparecen 2 barras por cada clase, por cada categoría. Eso no es lo que queremos, pero sí vamos a poder resolverlo. Le damos en siguiente porque este sí es el diagrama que quiero. Y aquí cliqueamos esta opción. Primera columna como etiqueta y ahora muestra la columna de grados como el nombre de cada una de las barras que tenemos aquí, la de primero hasta la de sexto. Le podemos dar en siguiente, aquí no le movemos a nada y el título pues ya podemos ponerle el que nosotros queramos. Vamos a poner estudiantes por grado. Subtítulos no me interesa ponerle nada. En eje X quiero ponerle pues a lo que se corresponde, grado. Y en eje Y el número de estudiantes. Vamos a dejarlo en... está bien, número. Con eso ya queda listo, puedo prescindir de la leyenda y le damos en finalizar. Y aquí está ya nuestro diagrama. Voy a seleccionar una celda afuera para que ya no quede seleccionado el diagrama y ahora lo vuelvo a seleccionar. Doy doble clic para seleccionarlo cabalmente. Observamos que cambia la forma de la ventana. Y por si quiero ponerle yo rejillas o subejes al eje X, vemos que no se mira bien, así que lo podemos eliminar. Las demás funciones son para agregar o quitar ejes, agregar o quitar títulos, leyendas, cambiar los intervalos de datos y así. Bueno, selecciono alguna de las barras, le doy un clic nada más a una. Vemos que aparezcan así esta serie de puntos, esta serie de cuadrados, y le doy clic derecho y me voy a insertar etiquetas de datos. Hay que recordar que hay que quitar esos subejes, no se miraban bien la verdad. Y nos quedamos entonces con los datos en cuanto a las frecuencias que le corresponden a cada diagrama. El objetivo de esto es que si ya hicimos la tabla, se supone que la información la tenemos aquí, pero también queremos que el diagrama sea lo suficientemente explícito para entender los datos, a qué se refieren o qué es lo que significan. Es bastante importante que nuestros diagramas sean claros. Esa es la razón por la que hay que ponerles un título, tanto al diagrama como tal, como a los ejes, grado y número de estudiantes por grado. Aquí incluso pude haberle puesto el número de estudiantes, y aquí pues obviamente grado se encuentra bien, es obvio, eso se entiende que a eso se refiere. Entonces podemos leer de esta forma que si queremos saber la cantidad de estudiantes que se encuentran en primer grado, solamente basta con irnos aquí al diagrama, mostrándonos que sí coincide con el 18, entonces la cantidad aquí podremos decir que sobra. Pero el caso es de que, por ejemplo, aquí en el 9, como el eje Y se encuentra algo alejado, el 9 aquí cumple la función de mostrarnos el resultado sin tener que estarlo moviendo de manera visual hacia acá, hacia la izquierda. Mismo caso con el 17, entonces yo considero que esta información, aunque parezca un poquito redundante, sí hay que agregarla a menos que afecte o comprometa la visualización de nuestras barras, de nuestro diagrama como tal. Aquí aparentemente no invaden tanto, así que considero buena opción dejarlo. Otra cosa que podemos hacer es pues dar un clic derecho de nuevo y luego movernos aquí a formato de series de datos y quedarnos en la primera cejilla que dice opciones. Aquí podemos modificar un poco el espaciamiento que se encuentra entre barras.
Esto es importante, nos va a permitir construir un histograma en el momento que lo requiramos. No lo requerimos, pero hay que disminuir el espaciado porque la verdad sí se ven bastante separadas nuestras barras, y dejarlo en un 50%. Si ponemos esta opción, mostrar las barras lado a lado, pues sí nos va a generar un histograma. No es lo que quiero hacer en este caso, así que así lo vamos a dejar. Le damos en aceptar y las barras aparecen un poquito más cerca. Incluso podemos seguir moviéndole, podemos seguir jugando con ello. Aquí en formato de serie de datos, volvemos a las opciones y vamos a dejarle en un 30%. De una vez un 20%, un poquito más juntas. Y se encuentra entonces aquí ya nuestro diagrama. Se mira bastante bien. En un momento dado que queramos pues cambiar el color de cada barra individual, así como lo teníamos, solamente damos un clic. Podemos dar doble luego ya que está seleccionado y ponerle el color que queramos. Supongamos que esté otro doble clic y quiero que sea roja la barra. Esta doble clic, quiero que sea verde. Es decir, podemos estar jugando con nuestro diagrama hasta dejarlo de una manera adecuada. ¿Qué pasa si lo dejo en blanco? Pues vaya, no se mira muy bien que digamos, así que vamos a moverlo de nuevo en azul. Ya está. Ya que está seleccionado, recuerden solamente seleccionar uno. Ahorita cuando se cambiaron los tres de color fue porque di doble clic sin haber seleccionado uno por separado. Aquí quiero dejarlo esto en blanco y darnos cuenta de que si lo deselecciono, pues no se mira, pierde pues visibilidad. Eso es debido a que, voy a dar doble clic, no tiene un borde. Queremos darle el borde, pues aquí seleccionamos continuo y aceptar. Y ya quedó. Esto podemos hacerlo obviamente con todos. Supongamos que no quiero que sea solamente un color sólido, sino que quiero que sea un degradado. La verdad no recomiendo esto, no se mira muy bien que digamos, pero si alguien lo quiere hacer de esa manera, la recomendación siempre es que sea un solo mapa, un solo color o incluso un patrón, como este caso. Puedo dejarle un patrón que sea de un solo color, un mapa de bits. Quiero que sea un patrón que sea, no se miran, entonces mejor lo dejamos así, dejamos de alterar las cosas y lo tenemos entonces aquí. Así que ese sería nuestro diagrama. Queda de una manera pues bastante visualmente bastante atractivo. Solo que la idea siempre de un diagrama, la verdad, a mi particular punto de vista, es que así como se haya quedado con un solo color, así hay que dejarlo, porque esos colores lo único que hacen es distraer la atención. Y lo que nos importa de un diagrama es mostrar información. Así que mientras menos colores o menos distractores pongamos en nuestro diagrama, mejor. La función exclusiva de un diagrama de barras, así como de una tabla de frecuencias, es mostrar información, no que se vean bonitos. Hay que mostrar información, hay que procurar gastar la menor cantidad de tinta y colores en ellos. Así que en la configuración original, la que nos salió desde un principio, considero que está bien. Así que vamos a devolvernos a un único color. Considero que así es mucho mejor. Esto sería todo entonces. Hasta la siguiente.